Entonces, dice una cuerda tensa para la que mu es igual a 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro, está bajo una tensión de 80 newton. ¿Cuánta potencia se debe suministrar a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros? Bien. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿cierto? Nos preguntan directamente cuánto es la potencia. Entonces, acorde a lo que habíamos visto ayer, teníamos que la energía para una cuerda era un medio de mu por omega cuadrado por la amplitud al cuadrado por la longitud de onda. Eso es la energía por unidad de longitud de onda. Y la potencia, podíamos entonces escribirla como dividíamos por el periodo de oscilación. Entonces nos quedaba un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por la velocidad de fase, o la rapidez de fase. Entonces, me dicen que la densidad acá es de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. La tensión es de 80 newton. Me dicen que lo que se busca es una frecuencia de oscilación de 60 Hz y con una amplitud de 6 centímetros. Por lo tanto, tengo la densidad, tengo la tensión. Con esto yo puedo determinar la velocidad de fase como la raíz de t sobre mu. Y eso me deja raíz de 80 sobre 5 menos 2. Me deja 40 metros por segundo como velocidad de fase. Por lo tanto, tengo la velocidad de fase, me falta la frecuencia angular, omega, ¿cierto? Si yo quiero escribir esta potencia en términos de la frecuencia y no de la frecuencia angular, entonces lo puedo escribir como un medio de mu por 2pi por f, ¿cierto? 2pi por f cuadrado a cuadrado b sub f cuadrado. Entonces esto me queda en un medio, con eso se me va, me queda 2pi cuadrado mu f cuadrado a cuadrado b sub f. Y eso va a ser 2pi cuadrado 5 por 10 a la menos 2 por 60 al cuadrado por 0.06 al cuadrado, que sería la amplitud, por 240. 2 por pi cuadrado, 100 menos 2, por 60 al cuadrado, por 0.06 al cuadrado, por 40. 511.6, como estábamos hablando de potencia, entonces son 511,6 watts. Y esa es la potencia que se necesita entonces para poder generar este tipo de ondas en la cuerda. ¿Dudas sobre este ejercicio? No, profe. Super. Ricardo me dice que tiene problemas de conexión, por eso creo que voy a dejar grabado ahora de ahora en adelante. Entonces, ese era el problema 1 de hoy día.
Segundo ejercicio dice, una onda armónica de longitud de onda 25 centímetros y amplitud 1,2 centímetros se mueve a lo largo de un segmento de 15 metros de una cuerda de 60 metros de longitud y 0,32 kilogramos de masa, que está sometida a una tensión de 12 newtons. Determinar la rapidez de fase y la frecuencia angular de la onda, cuál es la energía total media de la onda y determina la energía total media transmitida por unidad de tiempo a lo largo de la cuerda. Entonces, tienen 5 minutitos para intentar hacerlo. Después de eso, retomo yo la ejecución del programa, del problema. Voy a pausar la grabación mientras, así retomo cuando resolvamos. Ya. Si Ricardo dijo también que tenía problemas de conexión, así que parece que no funcionó su conexión. Por eso estoy dejando de grabar los desarrollos. Entonces, para este problema teníamos que la respuesta era que la velocidad de fase eran 47,4 metros por segundo. ¿Eso te dio, Gabriel? Vale, sí, Ya. muy bien. ¿Y esta energía promedio? Ahí me equivoqué. Ya. ¿Y la potencia? Potencia, no, tampoco. Ya. Veamos entonces cómo hacemos el problema. Voy a encender la luz, no sé si mejora o no. Encendió la luz. Ahí va. Creo que no mejora mucho. Voy a dejar de compartir para que quede en pantalla completa. Entonces me dice que tengo una onda armónica, ¿cierto? Con longitud de onda de 25 centímetros. Entonces, lambda son 25 centímetros igual a 0,25 metros. La amplitud es de 1,2 centímetros, o sea, 0,012 metros. Se mueve a lo largo de un segmento, el L de la onda, el largo de la onda, son 15 metros. Y me dice que la cuerda total, el largo total de la cuerda son 60 metros y tiene una masa de 0,32 kilogramos. Y está sometida a una tensión T igual a 12 newtons. Entonces, con estos tres datos yo puedo obtener las características de la rapidez de fase. Para eso, con esto de acá, yo puedo determinar la densidad de masa como la masa dividido por L0. Entonces, eso serían 0,32 dividido en 60. Y eso me da 5,33 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y esa es la respuesta de la pregunta A. No, todavía no. Esta es la densidad de masa de la cuerda. Con esta, junto con la tensión, entonces yo combinando estos dos resultados, puedo obtener que la velocidad de fase de las ondas que se propagan en esta cuerda, la puedo calcular como la raíz de la tensión dividido por la densidad de masa. Por lo tanto, esto me queda la raíz de 12 dividido en 5,33 por 10 a la menos 3. Y eso me entrega como resultado 47,43 metros por segundo. Y esa sí es la respuesta de la pregunta A de este problema. Determinar cuánto es la rapidez de fase de las ondas. Ya, la segunda parte, la pregunta B, dice ¿cuál es la energía total media en la onda? Entonces, lo que yo debo hacer es calcular cuánto es la energía que yo tengo contenida en la cuerda. Y para eso, yo tengo la energía
por unidad de longitud de onda, ¿cierto? La energía en función de la longitud de onda la podríamos escribir como un medio de la densidad de masa por omega cuadrado por a cuadrado, la amplitud, ¿cierto? Por la longitud de onda. Esa era la energía por longitud de onda. Ahora, la energía total la puedo escribir como el largo de la onda, que sería L, ¿cierto? Estos 15 metros, dividido por la cantidad de longitudes de onda que yo tengo, ¿cierto? Eso me va a dar un número n. Por ejemplo, si yo tengo acá esa región con ondas, ¿cierto? Entonces yo aquí, ahí tendría una longitud de onda, aquí tendría otra longitud de onda, etc. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es tomar este largo completo, el L, ¿cierto? Yo lo estoy tomando y lo estoy dividiendo por lambda, por la cantidad de longitudes de onda. Eso significa que de aquí yo voy a sacar n, que es la cantidad de veces que cae la longitud de onda dentro de este tramo L, ¿cierto? Entonces esto de acá corresponde a n veces la energía que yo tengo en una longitud de onda. ¿Sí? Básicamente tengo la energía por longitud de onda y la multiplico por la cantidad de longitudes de onda que tengo dentro de mi cuerda. Por lo tanto, esto me queda, esto va a ser entonces L sobre lambda por la energía, que es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Entonces aquí lambda se va y me queda entonces que la energía va a ser 15 por 15 medios por 5 por 10 a 5,33 por 10 a la menos 3 por omega, pero omega no lo conozco todavía. Entonces, ¿qué relación tengo? La velocidad de fase se asocia con la frecuencia y con la longitud de onda mediante la relación velocidad de fase igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Lambda por f. Ahora, yo de acá conozco lambda, porque me lo dan como dato, y calculé eso, entonces puedo obtener la frecuencia como b sub f sobre lambda, y esto va a ser 47.43 dividido por 0.25. Eso me da que la frecuencia de oscilación entonces es 189.72 Hz. ¿Sí? Y con eso entonces ahora yo puedo calcular cuánto es la velocidad angular. Sería 2pi por f al cuadrado por la amplitud. Y la amplitud era 0.012 al cuadrado. Y con eso me queda entonces que la energía total va a ser, me da 8.18 joules. Esa sería la energía media que tengo a lo largo de la onda, o sea, de la cuerda. En esa nota había dado Gabriel, ¿cierto? No, nos faltó hacer esa conversión a la energía total con el largo de la onda. Ya. ¿Pero ahora la entendiste cómo hacerla? ¿Sí? Súper. Y por último, para la parte C, me dice, determina la energía total media transmitida por unidad de tiempo a lo largo de la cuerda. Bueno, como yo tengo la energía por unidad de longitud, yo puedo entonces calcular la potencia, porque esto es energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, esto me queda... puedo utilizar directamente la expresión que calculamos para la potencia, que sería un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por la velocidad de fase. Y con eso me queda
esa no la alcanza a calcular, 0.5 por 3 por 2 por pi. La frecuencia era 189.72 al cuadrado. Eso es omega por la amplitud al cuadrado. Y eso por la velocidad de fase, que son 47.43. Y eso me da 25.86 watts. 25,9 watts. Y ese era el problema 2. Voy a alcanzar a ver de nuevo las ondas planas. Bueno, hagamos este otro ejercicio. Sirve para consolidar lo que ya hemos visto. Ya, dos clases introduciendo ondas planas. Sí. Pero, no, mañana tampoco. Después del receso, lo hacemos. Ya, vean este ejercicio, en lo último que nos queda, y eso. Voy a pausar la grabación de nuevo. Bien, entonces el problema es: dos cables de densidad de masa lineal distintas se sueldan uno a continuación del otro y después se estiran bajo la tensión F de T. La tensión es la misma en los dos alambres. La rapidez de una onda en el primer alambre es el doble que en el segundo. Cuando una onda armónica que se transmite por el primer alambre llega a la unión de los dos alambres, la onda reflejada tiene la mitad de la amplitud de la onda transmitida. Si la amplitud de la onda incidente es A sub in, ¿cuáles son las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas? Bueno, en realidad solamente con la frase donde me dice que la amplitud de la onda reflejada es un medio de la amplitud de la onda transmitida, con eso yo ya puedo resolver la parte 1. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir que la amplitud de la onda reflejada es un coeficiente R por la amplitud de la onda incidente, y que la amplitud de la onda transmitida es un coeficiente T por la amplitud de la onda incidente, ¿cierto? Y la condición que tengo es que R más T debe ser igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, con esa condición, yo tengo que la amplitud de onda reflejada entonces, esto de acá, de esta misma expresión, yo puedo escribir que AR dividido por AT es igual a R sobre T de AIN sobre AIN. Entonces eso se simplifica y esto me queda R sobre T. Y esto, el coeficiente de esto, de acá yo puedo sacar que AR dividido por A sub T es igual a un medio. ¿Sí? Por lo tanto, R sobre T es igual a un medio, o T es igual a 2R. Esa es la relación que tengo de estos coeficientes. Y por otro lado tengo que R más T tiene que ser igual a 1. Voy a dejar de compartir para que quede más en primer plano. Ahí. ¿Cierto? Entonces, R más T tiene que ser igual a 1, y por otro lado T es igual a 2R. De eso, entonces yo puedo escribir que R más 2R tiene que ser igual a 1. Y de acá entonces me queda que R va a ser igual a 1/3. Como R es igual a 1/3, entonces me queda que T tiene que ser igual a 2R, entonces sería igual a 2/3. Y por lo tanto, la amplitud de la onda reflejada corresponde a 1/3 de la amplitud de la onda incidente, mientras que la amplitud de la onda transmitida corresponde a 2/3 de la amplitud de la onda incidente. ¿Cierto? Y eso era lo que tenía acá.
2 tercios, 1 tercio. Ahora, para la potencia, si recuerdan, bueno, en realidad para la energía reflejada y la energía transmitida, yo tenía algunas relaciones. Ahora, para la energía reflejada, ¿cierto? Yo había escrito esto como Z1 a sub R al cuadrado dividido por Z1 sobre A sub in al cuadrado. Esto se simplificaba y era básicamente A sub R sobre A sub in al cuadrado. Y esa era la energía. Pero yo esto puedo dividir por el tiempo, esta también la puedo dividir por el tiempo, por lo tanto los tiempos se anulan, y esto entonces lo puedo escribir como la potencia también. Entonces la potencia, si conozco la energía, conozco la potencia, va a ser igual a A sub R al cuadrado sobre A sub in al cuadrado, pero la amplitud de la onda reflejada es 1/3 de la onda incidente, por lo tanto esto me queda 1/9. La potencia reflejada me queda 1/9 de la potencia incidente. Y como tengo que tener conservación, si la potencia reflejada es 1/9, entonces la potencia transmitida tiene que ser los otros 8/9 de la potencia incidente. ¿Sí? Esto es porque el AR es 1/3 del AIN. ¿Sí? Esto lo podía hacer solamente, entre comillas, con la coeficiente reflejado, porque el coeficiente de energía transmitido depende de los valores de las impedancias Z1 y Z2. Entonces, como no tengo los valores y no quería calcularlos, me puedo quedar solamente con la energía reflejada, y de esa forma me saco las impedancias de encima y me quedo solo con las relaciones de amplitud. ¿Dudas? ¿Consultas? No, me perdí un poco con, el punto que había abajo. En la ¿Con esta presentación. potencia de acá? No, en la presentación. En Ah, la no, presentación. sin ayuda no ayuda nada. Sí, yo me quedé ahí pensando. Y no, pensé que era como una ayuda al ejercicio, entonces. Sí, No, creo que lo tenía porque este ejercicio lo saqué de otra materia que había visto previamente en otro curso, y ahí tal vez la ayuda ayudaba. Así que voy a removerla será. de la presentación. Eso, estamos como justo en la hora. Nuevamente me quedé con las ganas de ver las ondas planas, pero ya lo vemos a la vuelta. Mañana tenemos la actividad experimental. Profe, ¿Sí? a la Jaira quiere decir algo. ¿Cómo? A la Javiera. Jaira, ¿qué dice? Cuéntenme, ¿qué materiales usaremos mañana? Se lo subo hoy día en la noche al campus, porque todavía no tengo claro qué es lo que vamos a usar. Quiero hacer el experimento yo primero antes de pedírselos mañana. Pero los materiales van a ser caseros muy simples, de modo de que los tengan antes de que puedan empezar el laboratorio. ¿Alguna duda extra? Esa planificación que había hecho en Excel, ¿Sí? ¿la podría subir al campus? ¿O la podría mandar por correo? ¿La planificación de los contenidos? ¿Y de las evaluaciones? Ah, las evaluaciones, sí. La de los contenidos preferiría no subirla porque puede que Sí, haya desviaciones entre medio, pero la evaluación de las fechas, esa la subo. sí, para más o menos organizarme porque no tengo nada todavía anotado, entonces no sé. Ya. Sí, no, la subo ahora, terminando la clase, la subo. Ok, Lo voy a dejar ahí como un cuadrito de notas al inicio del curso. ya. Vale, eso. ¿Voy a detener la grabación?